Se escucha y la atienden. Es una de las analistas de mayor ascendencia en materia electoral, ciudadanía, seguridad y derechos humanos. Directa, legible, señala que se afianza el autoritarismo, la violación a los derechos humanos y asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, dice, con un gobierno que tiende a la opacidad y aumenta la polarización. La civilidad, una de las salidas. Maite Azuela, Maite Azuela. la misma de ayer. La misma de ayer, quizá con algunas pues innovaciones, porque todo es evolucionar, ¿no? ¿La que se reconocerá mañana? Sí, eso trato, de que por lo menos haya una esencia que me permita continuar reconociéndome en el espejo y en las páginas. ¿Segura de sí? Segura de mí casi siempre, yo creo como todo ser humano con algunos rasgos de vulnerabilidad, sobre todo en ciertos contextos. Directa. Directísima, Analista política. sobre todo. Legible. Legible, me gusta comunicarme con la ciudadanía en general. Plantas y cocina. Ay, sí, me encantan las plantas, soy una obsesiva. Mi hija me manda memes de mamás arrancando plantas en el periférico o en la playa porque me gusta aquella planta exactamente que no tengo. Cafeína. Cafeína, pues escribí esa novela un poco jugando con la metáfora del café, que es amargo, pero a la vez tiene matices dulces, y hablo de un tema duro, el abuso sexual infantil, pero también del entusiasmo que tienen los jóvenes por la política. El mismo placer por la lectura. El mismo placer por la lectura. Si se escribe hay que leer. El mismo gozo por la comprensión. Sí, creo que también hay que abrirse a ideas distintas y tratar de entender al que piensa diferente. ¿Toda comprensión lleva a la justificación? No, creo que comprender es escuchar y justificar requiere muchas veces de que lo que uno no acepta tenga que llevarse a palabras que sobran. ¿Temor al conocimiento? No, ávida de conocimiento. ¿Para qué le ha servido el conocimiento? Pues me ha servido, creo que para entenderme, ¿no? Para entenderme en un contexto familiar, en un contexto social, ¿El conocimiento le ha hecho una mejor persona? totalmente. ¿Soberbia? No, me gusta la humildad. Hago esfuerzos por pisar la tierra. En fin, preocupada. Muy preocupada. Debemos estar Yo creo preocupados. que estamos la mayoría preocupados, algunos menos, los más complacientes, los que siguen estirando la liga de la esperanza, pero aún quienes apostamos en principio por esta transformación o autollamada cuarta transformación, creo que muy pronto nos dimos cuenta de que las promesas estaban siendo rotas, ¿no? El país en manos del ejército. Eso me quita el sueño, a veces hasta me saca las lágrimas, lo he de confesar. Creo que va a ser muy difícil regresar a donde estábamos. Se afianza la autocracia. Se afianza el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, los asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas. La opacidad como norma y seña. Sí, sobre todo cuando los recursos públicos en su mayoría están concentrados en las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen la posibilidad de que a nombre de la seguridad pública puedan no decirnos en qué lo están gastando. Sabotaje institucional, ya dicho. Sí, justo escribí hoy sabotaje institucional porque creo que se está tratando de golpear como una piñata aquellas instituciones que nos dan garantías de derechos humanos y de libertades. Dios salve al presidente. Dios salve al presidente. Yo coincido en eso. Creo que todo país desea que su presidente esté sano, que su presidente esté fuerte, pero que el presidente también acepte que la democracia requiere contrapesos. En tanto, el país se fractura. Creo que el país lleva mucho tiempo fracturado. Lo que sucede es que esta fractura en estos últimos años se está abriendo. Las fronteras en tensión. Las fronteras en tensión, las fronteras militarizadas y las fronteras con autoridades que responden a las necesidades de un gobierno extranjero. Migrantes encerrados, intimidados, asesinados. Y una autoridad que no responde castigando a los funcionarios responsables y que además no modifica su política migratoria. Usted ya nos ha advertido sobre la violencia que viene. No hay que hablar de la que viene, hay que hablar de la que ya tenemos, ¿no? Creo que 150,000 personas asesinadas en lo que va del sexenio llenaríamos 15 auditorios nacionales. Además, la polarización que perdura. Y una polarización que le acomoda no solo al presidente, sino a la oposición. Creo que ya está siendo muy difícil para todas y para todos podernos sacudirnos de esa identidad caricaturizada, ¿Hasta dónde nos llevará este gobierno? hasta donde lo permitamos. ¿Este gobierno se engaña o manipula? Ambas cosas. ¿Se devoró a sí mismo? No todavía. ¿Tiene remedio?
Le queda muy poco tiempo. Creo que a lo que le está apostando es al siguiente sexenio y yo creo que el siguiente sexenio tiene remedio. En verdad, AMLO sabe lo que está haciendo. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Creo que algunas veces queremos justificar, hablábamos hace rato, justificar sus decisiones pensando que ignora o que desconoce la ley o que no ha revisado a profundidad las instituciones, pero creo que sabe que lo que quiere es debilitar aquello que es garante de los controles que no tiene el Ejecutivo. Insisto, ¿a qué juega este gobierno con la centralización del poder? A controlar, ¿Es estrategia o incompetencia? ambas. ¿Le seguirá redituando al presidente culpar a Calderón de todo? Ya no le reditúa, ¿no? Han bajado las audiencias de la mañanera. ¿Culparlo en todo caso es la medida de su inseguridad o de su fracaso? Creo que de su inseguridad y en buena medida de la falta de proyectos, ¿Distractor o simulador? ambas. ¿El INAI en riesgo? Sí, ¿Es, la in- transparencia en riesgo. es inconstitucional acabar con el INAI? Es inconstitucional, creo que no va a ser necesariamente posible si se conservan los contrapesos. ¿Eso que lo escuchan en la corte? Que lo escuchen en la Corte, que lo escuchen en el Legislativo, ¿Incluso con Yasmín? incluso con Yasmín. ¿En verdad quieren acabar con la clase media? Creo que más que acabar quieren invisibilizarla, sin embargo, han provocado que la clase media se politice ¿Y hasta dónde querrá destruir las instituciones de herencia ciudadana? totalmente. ¿Le dará tiempo para socavarlas? No ha logrado socavarlas. ¿Cuál será su legado? Su legado, la militarización, su legado, la polarización. Y si reconociera un par de cosas, creo que, por ejemplo, algo que no habían logrado otros gobiernos, la institucionalización de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? ¿También piensa que el poder lo ha trastocado? El poder ha trastocado al presidente y probablemente ya traía el presidente algunas lecciones de vida que lo traían con mucho resentimiento. ¿Qué hemos hecho con él como ciudadanos? Le hemos abierto caminos en donde debimos de haber puesto cercas. ¿Tlatoani o Mesías? Pues creo que muchos de sus seguidores se comportan como si fuera una secta. ¿Hasta dónde somos responsables de la construcción de su divinidad? Creo que muchos somos responsables porque a tiempo no entendimos hacia dónde iba. Hoy en día creo que muchos de sus funcionarios públicos silenciados son totalmente responsables. ¿Buscará AMLO su carisma para seguir sosteniendo esta administración en la que vienen? ¿O bastará? Creo que ya no le apuesta a su carisma, le apuesta más a sus imposiciones. ¿Hay ciudadanos que lo revise y critique? Sí los hay, Sí. insuficientes, ¿Qué pueblo quiere? sumiso. ¿Y el sumiso podrá detener la violencia? Sí, porque creo que no hay un solo pueblo, ¿no? Tendríamos que empezar a romper estos estigmas que nos ha hecho creer que somos. ¿A quién le conviene un país de sumisos? A nadie. ¿La corrupción que hay es proporcional a la tolerancia que tenemos como ciudadanos? No, creo que ya es desproporcionado. ¿Qué país hemos dejado de ser por la corrupción? Hemos dejado de ser un país menos desigual, hemos dejado de ser un país más justo y hemos dejado de ser un país en donde hay dos poderes más, el ejército y el crimen organizado. Fracaso. En algunos aspectos fracaso, en otros creo que todavía hay posibilidades. ¿La falta de transparencia y rendición de cuentas es una clara política de gobierno en turno? Totalmente. ¿Algo teme o qué oculta? Yo creo que le tiene miedo a la rendición de cuentas. ¿Deberíamos enojarnos con un gobierno que miente? Deberíamos exigirle que transparente los recursos que son nuestros. ¿La opacidad es corrupción? Totalmente. ¿Y hasta dónde la corrupción está perjudicando a las políticas económicas? A los que más perjudica es a los pobres, a quienes el presidente les prometió todo. El país más corrupto según la OCDE Y eso incrementa el número de pobres. y el más opaco. Y además van por más opacidad, como ¿El, si aquí nos apagaras las pocas luces que tenemos. el gobierno de AMLO ha sido corrupto? Sí ha sido, ¿no? Creo que tenemos ejemplos Segalmex. ¿El presidente es corrupto? El presidente permite la corrupción. ¿Y su familia? Su familia, bueno, pues tenemos casos que incluso a mí me duelen en lo personal, ¿no? El hecho de que su hijo haya recibido un medicamento en COVID que el resto de los enfermos no recibió, te habla del nivel de corrupción y de privilegios. Hijos coludidos con empresarios. Coludidos con empresarios y beneficiados de privilegios. Por cierto, AMLO tendrá más riqueza hoy que cuando llegó.
Yo no creo que él en lo personal la tenga. ¿Es legítimo saber dónde provienen los ingresos de su familia? Es totalmente legítimo y necesario. ¿Es legítimo revisar la participación de familias en licitaciones a modo? Es necesario y además es una obligación de las instituciones, de la ciudadanía, del Estado. ¿Es legítimo revisar el crecimiento de los jerarcas militares? Es urgente. ¿Legítimo revisar las contrataciones a modo por la institución militar? Es legítimo y veo que va a ser muy complejo. En fin, ¿qué México vislumbra? Un México que requiere contrapesos muy críticos, pero también creativos. ¿Gobernabilidad en duda? Con el poder que tiene el ejército en este momento, creo que en un futuro podemos dudar de la gobernabilidad. ¿Ese futuro ya está aquí? No todavía. ¿Qué falta? Falta que termine este periodo presidencial y que veamos qué destino nos depara el próximo. ¿Destruir la institucionalidad democrática o las instituciones democráticas volverá al presidente más necesario? Yo sigo confiando en que no las destruya y que por el contrario, veamos que no todo el poder en una sola persona. ¿Lo volverá más peligroso? Lo volverá más poderoso. ¿Su escenario para el 2024? Creo que Morena se lleva la presidencia, sin embargo, no creo que conserve la mayoría en el legislativo. ¿Con eso nos basta? Con eso podemos seguir resistiendo y haciendo contrapesos si la oposición tiene candidatos distintos. Por cierto, ¿sí a una segunda vuelta en la elección presidencial? Sí, ¿Reducción de consejeros electorales? no, ¿Mayor fiscalización en las finanzas de los partidos? definitivamente, ¿Hay que seguir defendiendo al INE siempre. con esta ciudadanía? Sí, con esta. ¿La academia nos salvará? No, pero nos apoyará con datos. ¿Los académicos no son corruptos? Yo creo que habrá algunos que sí, pero confío en que la mayoría no lo son. ¿Solapar adular es una forma de corrupción? Sí, ¿Eso que lo escuchen los jilgueros de ahora? no solo que lo escuchen, sino que silencien su canto. ¿Hay salida? Hay salida. Con una oposición sin liderazgos visibles y incompetentes. Sí, tenemos que poner los ojos no solo en la oposición, sino en las instituciones ciudadanas ¿Hay salida con un gobierno que intimida vía expedientes judiciales? y que intimida de otras maneras, ¿no? Desde el púlpito presidencial. ¿Con un gobierno que aumenta la computación clientelar? Hay salida. ¿Con un gobierno que amedrenta a ministros? Creo que los ministros nos demostraron en las últimas semanas que no los amedrenta a todos y que pueden hacer un contrapeso importante. ¿Con un gobierno que calumnia y persigue la prensa? Hay salida, porque creo que aquí seguimos, ¿Segura? segura, ¿Con fiscales a modo? con algunos fiscales a modo. Sigamos serios. ¿Solo la coalición de opositores le ganará a Morena en 2024? Yo creo que no le van a ganar a Morena en 2024 la presidencia, pero que sí pueden tener algunas gobernaturas y que ojalá aspiren a tener mayoría en el Congreso. ¿La promesa del 2024 no será entonces la unidad, sino la paz? Ojalá. ¿Y qué políticos tenemos entonces? Diferentes políticos, creo que tenemos a los políticos del pasado, algunos mezclados con los del presente, muy atemorizados en la oposición, dislocados. ¿Emocionalmente estables? No, creo que falta racionalidad, faltan diagnósticos y sobre todo faltan ideas y proyectos. ¿Políticos pueriles y autómatas? Políticos reciclados, caducos, que no le permiten entrada a las nuevas generaciones y a las nuevas ideas. ¿Políticos que levantan la mano a reformas fast track y de madrugada? Y sin leer, ¿Políticos sin palabra? sin palabra y sin acción. ¿Virtuosos para el debate? Ya no tanto, ¿Políticos demócratas? algunos, muy pocos. ¿Burladores del derecho? Y algunos defensores de la ley. ¿Políticos propagadores de la trampa y la tranza? No generalizaría, pero creo que se acomodan bien ahí. Y es donde les gusta negociar en lo oscurito. ¿Políticos añorantes de los autócratas? Impulsores de los autócratas. ¿Y justificadores del poder mediante la fuerza? Sí, creo que ahí todas las fuerzas políticas, a excepción de algunos cuantos, han empujado la militarización. ¿Es proporcional nuestros políticos con nuestra civilidad? Quisiera pensar que no. ¿Qué ciudadanos somos? Creo que no hay un solo perfil de ciudadano.
Creo que somos muy diversos, pero que nos podría rescatar el perfil de ciudadano que está dispuesto a trabajar por el país más en términos de lo que ofrece o cómo le sirve al país y no cómo abusa del poder. Existen. Existen. Igual ha advertido que todo resultado electoral adverso al presidente lo rechazará. Sí, ¿no? Creo que ya nos demostró que así se comporta. Por eso creo que está cooptando las instituciones que nos pueden dar garantías democráticas, Y a ese político predecible, ¿por qué no se le termina por desbancar? porque tiene mucho apoyo de quienes o tienen miedo o tienen altas expectativas de su futuro político. Sobrevive entonces la cuarta transformación. Sobrevive distinta. ¿Qué quedará de la cuarta transformación? Quedarán los seguidores de la secta y el Tlatuani quedará más silenciado. Afuera dicen que ya negocia AMLO impunidad para después del 2024. De 2024, seguramente, como lo han negociado los presidentes de otros partidos políticos. Igual observa en el negocio del crimen organizado uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente. No, no como tal. Sin embargo, sí creo que el papel que ha tomado ha sido un papel de subordinación. ¿No es ese el negocio del futuro? Espero que no desde la política. ¿Hay alguien que pueda desbancar el poder político del crimen organizado? Sí, debe ser el poder político el que le quite esos espacios al crimen organizado. ¿El que seguirá después del 2024? No, ¿Hay alguien en verdad que quiera gobernar este país? yo creo que sí hay, y ese alguien tendría que estar dispuesto a sentarse a pensar en cómo regular las drogas, a pensar en la prevención más que en la persecución y a dejar a las Fuerzas Armadas hacer su trabajo y regresar a la Policía Civil a las calles. Controlando incluso el turismo. Ahora lo controlan todo. ¿Ve a Sheinbaum gobernar a México? La veo gobernando a México, pero no como a mí me gustaría. ¿Y a Dan Augusto? No lo veo gobernando a México. ¿Y a Brad? Sí lo veo gobernando a México y quizá con algunas transformaciones que pueden ser más positivas. ¿No será el crimen organizado quien termine por imponer el candidato? Yo creo que intentará influir. ¿No se está inyectando ahora recursos del crimen organizado para las campañas? Ya se inyecta, ¿no? Y ya se controla en algunos municipios. ¿Los generales querrán gobernar este país? Los generales gobiernan este país. La tentación de los autócratas. Sí, porque gobierna el que tiene el dinero, como dicen, el que paga manda. ¿Quién concentra el dinero hoy? El ejército Y el crimen. y el crimen, ¿A mayor fragilidad institucional, más debilidad del Estado? totalmente. ¿Qué falta para declarar esto un Estado fallido? Yo he hablado ya de un Estado fallido, pero creo que tendríamos que entender que son varias los elementos para generalizar como tal. Hoy tenemos una violencia a tope, hoy tenemos, la verdad, que una desigualdad y una pobreza que han rebasado los límites. Sin embargo, tenemos una ciudadanía que sigue confiando en sus gobernantes. ¿Hay ciudadanía para ponerlo? Hay ciudadanía insuficiente, la dividiría en dos, en la organizada y en los ciudadanos que todavía participan individualmente. Ojalá tuviéramos más ciudadanía organizada, grupos que empujaran causas, que defendieran derechos y libertades. ¿Hay tiempo para el 2024? Poco. ¿Qué hemos aprendido de este gobierno polarizador? Que tendríamos que sacudirnos estos estigmas y estos nombres que nos ponen a las y los ciudadanos como si fuéramos o de un lado o del otro. Creo que somos mucho más que eso. ¿Y hay ciudadanía para construir la unidad? No sé si deberíamos aspirar a la unidad, deberíamos de aspirar a la pluralidad y a los contrapesos, siempre a los contrapesos. ¿Y hay futuro? Hay futuro. ¿Con cafeína? Depende de qué tipo de cafeína, pero sí, creo que algunos insomnios nos tendremos que llevar para alcanzar ese futuro.